Saludos cordiales, máster. Muy buenas noches. Soy el estudiante Samuel Aronite Zambrano, perteneciente al paralelo C7. Hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es el contexto de los análisis de artículos científicos, ya en función de este componente práctico individual. El artículo, que en este caso me tocó a mí, tiene como título Nos une el dolor, vulnerabilidad y resiliencia de personas migrantes centroamericanas, trans y gays en tránsito por México. Este artículo yo lo elegí en función de la comparativa entre las dos variables GLBTI, grupos GLBTI y lo que es el factor también de resiliencia. En cuestión de estas dos variables como tal, eh, se dividen en dos aspectos diferentes. En primera instancia, la identidad LGBTI y por segundo punto, la condición migratoria irregular o en tránsito. Cuando estas dos dimensiones se combinan, los niveles de exposición a la violencia, discriminación y abuso aumentan significativamente. Este artículo, basado en investigaciones recientes desarrolladas entre los años 2020 y 2024, explora justamente cómo estas personas viven esa doble vulnerabilidad, pero más importante aún, cómo activan estrategias resilientes para sobrevivir, adaptarse y mantener su identidad dentro de una ruta migratoria hostil. El objetivo principal del artículo es comprender cómo se construyen estrategias de resiliencia frente a la violencia estructural y la discriminación. No se queda solo en el sufrimiento, sino que se visibiliza las formas en que los migrantes LGBTI reorganizan su identidad, construyen vínculos afectivos y forman redes de apoyo y resignifican el proceso migratorio mediante acciones colectivas, emocionales y políticas. Por otra parte, el artículo señala que para migrantes trans y gays, las rutas migratorias es un territorio lleno de riesgos. Dentro de este artículo se describen experiencias de violencia física, discriminación institucional, extorsión por parte de autoridades, agresiones xenófobas, transfóbicas, abuso sexual y precariedad total en términos de alimentación, vivienda o salud. Aún así, y a pesar de esta violencia estructural, el estudio destaca cómo emergen redes afectivas y comunitarias que se convierten en el centro de resiliencia. Los migrantes se cuidan entre sí, forman grupos de apoyo, comparten recursos, se identifican como familias elegidas y buscan reafirmar su identidad como mecanismo de supervivencia emocional. La importancia del artículo radica en que muestra que la resiliencia no solamente es un rasgo interno ni individual, no es que alguien es fuerte por naturaleza, como se puede determinar, sino más bien la resiliencia se construye colectivamente a través del apoyo mutuo, de la afirmación identitaria y de la protección comunitaria frente al trauma y la exclusión. Además, el estudio contribuye directamente a diseñar políticas públicas inclusivas, ya que presenta evidencia de la doble vulnerabilidad de quienes migran siendo LGBTI, una vulnerabilidad que no solo es social, sino también institucional. Sobre las metodologías, se basa en un enfoque cualitativo centrado en testimonios reales de migrantes trans y gays en tránsito por México. Esta perspectiva narrativa permite comprender la experiencia vivida, cómo significan su dolor y cómo reconstruyen su identidad en medio de la movilidad humana. En todo momento el artículo adopta una mirada interseccional, articulando género, sexualidad, clase social, nacionalidad y migración. Por otra parte, la resiliencia en este contexto emerge como un proceso complejo, dinámico y profundamente político. La discriminación constante no solamente genera sufrimiento, sino que impulsa a crear estrategias de resiliencia. En su dimensión individual, la resiliencia se expresa en la autoafirmación, en defender la identidad propia en un entorno donde muchos intentan negarla. En su dimensión colectiva, aparece en la creación de familias elegidas, grupos de migrantes que se cuidan mutuamente, comparten recursos, se acompañan y se protegen de la violencia. Los datos relevantes del artículo muestran que estas redes solidarias funcionan como un escudo emocional y social, permitiendo no solamente enfrentar la violencia, sino también la exclusión, el miedo y el trauma en la ruta migratoria. Estas redes protegen, contienen emocionalmente y ofrecen un sentido de pertenencia que reduce la sensación de aislamiento social. Para muchas personas, la migración se convierte también en un espacio de reconstrucción identitaria.
Aunque el camino esté lleno de riesgos, salir del país de origen significa alejarse de contextos profundamente homofóbicos o transfóbicos y entrar en lugares donde, aunque existan peligros, también puedan existir nuevas posibilidades de afirmación de género y sexualidad. En cuanto a la introspección del tema, el estudio subraya que la resiliencia LGBTI es un acto político, es desafiar normas patriarcales que históricamente han violentado estas identidades, es convertir de cierta manera el dolor en cohesión y supervivencia, transformando la vulnerabilidad en una fuerza colectiva. Para ir concluyendo de cierta manera con el análisis de investigación, el artículo destaca una fortaleza fundamental, su enfoque interseccional sólido. Esto permite conectar varias capas de opresión y comprender que la experiencia de un migrante gay o trans no puede analizarse de forma aislada. Sin embargo, de cierta manera, se hace una aclaración importante, la cual es que la resiliencia no debe romantizarse, no se debe caer en la idea de que las personas son fuertes porque sí, o que la adversidad las hace mejores. La resiliencia existe, es verdad, pero surge en respuesta a sistemas injustos que deberían ser transformados. Entre los resultados obtenidos de este artículo se identifican 3 factores protectores claves: redes afectivas como grupos de contención emocional, apoyo comunitario que fortalece la protección frente a agresiones externas, reconfiguración de identidad, donde la migración abre espacios para resignificar quiénes son. Estos hallazgos muestran que la resiliencia es dinámica y se construye a partir del dolor compartido y la solidaridad LGBTI. En relación con el contexto migratorio actual, la experiencia descrita en el artículo evidencia la urgencia de que se implementen políticas públicas reales que garanticen seguridad, salud, hospedaje, orientación legal e inclusión para personas LGBTI. La resiliencia demuestra que esas personas tienen la capacidad de resistencia, pero al mismo tiempo revela la necesidad urgente de transformar los sistemas que las obligan a sobrevivir en contextos extremos. Finalmente, considero desde una perspectiva personal que este artículo nos invita a mirar la migración desde un enfoque profundamente humano y no solamente determinarnos en el contexto migratorio, sino netamente en la importancia de los grupos GLBTI y lo que viene siendo el proceso interno que este conlleva y el trasfondo que este también se logra determinar en función de lo que viene siendo la parte homofóbica de ciertas personas, la exclusión de ciertos grupos sociales. Se tiene que también comprender que la resiliencia como un proceso colectivo nos permite reconocer que nadie sobrevive a la violencia estructural en soledad. La experiencia de migrantes trans y gays muestran que aunque las condiciones más duras, las personas pueden construir redes de apoyo y espacios de cuidado que sostienen emocionalmente y salvan vidas. Sin embargo, también nos recuerda que la resiliencia nunca debe ser excusa para normalizar la injusticia. Más bien debe motivarnos a transformar las condiciones sociales y políticas que obligan a estas personas a resistir. Muchas gracias.